Mi nombre es Luis Rentería. Tengo 69 años. Vivo solo en una casa sencilla en Guadalajara. Y tal vez pienses que mi vida es pacífica. Pero dime ¿qué harías si tu propio hijo te desterrara de su boda y aún así te enviara una factura de $80,000 para pagar todo, como si fueras solo un cajero automático? Puede parecer absurdo. Y de hecho lo es. Cuando esto me sucedió, sentí como si mi propia historia hubiera sido borrada. Como si todo el amor, los sacrificios, las noches de insomnio que lo cuidaron después de la muerte de su madre, no había valido nada. A veces, la vida nos devuelve un dolor que nunca pensamos que sentiríamos, y es entonces cuando descubrimos de qué estamos hechos. Si alguna vez te has sentido descartado por alguien a quien amabas demasiado, esta historia es para ti. Porque no se trata solo de una boda sin invitación. Se trata de un padre que fue empujado a la esquina, pero decidió no inclinarse. Y cuando decidí callarme, fue entonces cuando mi silencio comenzó a gritar más fuerte que cualquier fiesta. Entenderás por qué, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces, un pequeño gesto, una oración mal escrita, puede encender algo dentro de un padre que ni siquiera él sabía que existía. El día que mi hijo me prohibió su boda y, en lugar de la invitación, me envió un billete de $80,000 con la frase «Considera un privilegio poder contribuir». Fue el día en que dejé de ser solo el anciano olvidado en la casa de la esquina. A partir de entonces, algo dentro de mí, que había estado dormido desde la muerte de Teresa, se despertó. Y lo que vino después, bueno, no fue una venganza. Era otra cosa. Si estás aquí escuchando esto, es porque una parte de este dolor también te conmovió. Entonces, antes de contarles todo, me da una señal de que no estoy solo en esto. Si puedes, deja tu like, suscríbete aquí al canal. No es por vanidad, es porque cuando hablamos de heridas tan profundas, es bueno saber que hay personas que escuchan, sienten, recuerdan con nosotros. Porque esta historia no es solo mía, es de todos los que han sido silenciados, y luego, decidió no aceptarlo más. Esa mañana, el cielo estaba nublado, pero mi corazón, había estado cargando nubes durante mucho tiempo. Estaba en la cocina, haciendo un café como siempre lo hacía. El cálido olor me dio la impresión de que Teresa todavía estaba allí, preparando los tamales para el domingo. La radio tocaba suavemente una vieja canción, de esas que solo tocan los que han vivido mucho tiempo. Cuando escuché llamar al cartero, me dirigí lentamente a la puerta. Un sobre grueso, hecho de papel caro, con mi nombre escrito con una letra fría y perfecta. Esteban. Pensé que era la invitación. Pensé, por fin, tal vez regresó. Volví a entrar con ese sobre en mis manos como si tuviera una esperanza. Me senté en la silla de paja del balcón, junto al helecho que tanto cuidaba Teresa, y la abrí con cuidado. Mis ojos buscaban una hermosa cartulina, una invitación formal, tal vez con una frase que dijera que me extrañaba. Pero no. Lo que se deslizó de allí fue una pila de papeles blancos, impresos, duros e impersonales. Era un proyecto de ley. El primer número me golpeó como una bofetada. $40,000 para la renta de la hacienda en Cancún. Luego vinieron los 20,000 del buffet, más 10,000 de la luna de miel en las Maldivas. Incluso el precio de su traje estaba allí. Y al final, una nota manuscrita. Considéralo un privilegio poder contribuir con dignidad. Nos debes eso. Durante unos segundos, me quedé allí. Los ojos atravesaban las figuras, pero el corazón se atascaba en una frase. ¿Un privilegio? ¿Contribuir con dignidad? Como si fuera una organización benéfica. Como si me hubiera hecho un favor, después de borrarme de la lista, de la memoria, de la historia. No hubo invitación. No hubo un «Papá, te quiero conmigo». No se mencionó mi nombre en ninguna parte. Solo números. Solo deuda. Solo falta de respeto. Retrocedí en mi silla, lentamente, como si mi cuerpo pesara más de lo habitual. El viento golpeó ligeramente, levantando una de las hojas de la cuenta como para provocarme. La taza de café estaba fría en mi mano. La vida también. Miré el cielo gris de Guadalajara, buscando una respuesta que no llegó. Y en ese momento, me dio ganas de desaparecer. Desaparecer sin dejar rastro. Porque nada duele más que ser olvidado por el que llevabas en tu regazo. Cualquiera que haya criado a un niño lo sabe. No esperamos una medalla, pero tampoco espera ser tratado como un obstáculo. Déjame preguntarte algo ahora.
¿Cuántas veces te has sentido así? Como si lo hubiera hecho todo bien. Y aún así, ¿ya no encajaba? Solo por hoy, si este dolor también te ha cruzado, comenta abajo con un «me tocó» o un «lo he vivido», porque sé que hay más personas silenciosas por ahí, guardando rencores que nadie ve. Volví los ojos hacia el sobre. Estaba allí sobre la mesa como un fantasma que no desaparecería. Podría romperlo todo, tirarlo a la basura, pero no. Lo dejé allí, intacto, como si quisiera asegurarse de que era real. Me levanté con las piernas pesadas, entré en la sala y me senté en el sillón donde Teresa leía sus libros. Miré su foto en el estante y pensé, ¿sabrías qué decir? Yo no. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio. Cada esquina tenía un pedazo de nuestra historia. El auto de juguete de Esteban todavía estaba en el armario del dormitorio. Su diploma, que enmarqué con tanto orgullo, todavía cuelga en la pared. Y ahora, dijo que yo era un problema, que lo menos que podía hacer era pagar por una fiesta de la que ni siquiera iba a ser parte. Era como si me hubieran arrebatado de mi propia vida, como si hubiera muerto en vida. Y lo que es peor, como si ni siquiera eso fuera suficiente. Pero lo que Esteban no sabía es solo que incluso en silencio seguía siendo su padre. Y dentro de mí, algo comenzó a moverse, muy lentamente, como alguien que se despierta después de un dolor que es demasiado largo. Todavía no sabía qué hacer, pero sabía que no me iban a callar así. Y lo que vino después fue el comienzo de un punto de inflexión que nunca imaginó. Pero antes de decirte eso, necesito mostrarte lo que se escondía detrás de esa carta, porque ese sobre fue solo la primera herida, y aún quedaba mucho más por venir. Pasé la noche caminando por la casa sin rumbo fijo, como un alma perdida. Cada rincón que miraba parecía susurrar un pedazo del pasado, como si las paredes aún recordaran lo que parecía haber olvidado. Fui al armario de la habitación de Esteban, que nunca tuve el coraje de vaciar. Estaban las botitas con las que jugaba a la pelota en el campo de tierra del barrio de Santa Tere. Todavía estaban sucios, manchados por ese último juego antes de ir a la universidad. Lo tomé en mis manos y el olor de la infancia llegó con fuerza. Esa vez que corría hacia mí después del entrenamiento, todo sudoroso, gritando, «Papá, ¿me viste? Marqué un gol. Siempre lo he visto. Vi cada gol, cada caída, cada paso. Y ahora, ya ni siquiera veía mi presencia como algo digno de estar en una boda». Caminé hacia el estante de la sala de estar. Saqué el marco de fotos con la foto de él con su madre. Teresa lo sostuvo en su regazo, sonriéndome. Ese día en Chapala. Tenía solo 3 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. No teníamos mucho, pero éramos 3. Una familia. Una vida llena de sacrificios, pero también llena de amor. Y fue entonces cuando comencé a preguntarme, ¿dónde se perdió esto? ¿Dónde dejé de ser el padre héroe y me convertí en una molestia? El recuerdo me llevó al día en que vendí mi auto. Esteban había aprobado la universidad privada en la Ciudad de México, y la matrícula era absurda. No lo pensé 2 veces. Tomé el auto que heredé de mi padre, el mismo con el que llevé a Teresa al hospital cuando nació Esteban, y lo vendí. Le compré un boleto, pagué los libros y todavía tenía una sonrisa en mi rostro. Recuerdo que ni siquiera le agradeció adecuadamente. Estaba tan emocionado por la gran ciudad, y yo, allí, parado en la terminal, viendo a mi hijo irse sin saber que, en cierto modo, nunca volvería igual. Y luego vino la peor fase, cuando Teresa cayó enferma. Ese cáncer no solo la devoró a ella, sino todo lo que quedaba de nuestra alegría. Esteban ya estaba en su 2º año de universidad y apenas venía de visita. Dijo que los estudios, las prácticas, los proyectos, todo era una prioridad. Yo mismo la cuidé. Me lavaba, me volvía, me alimentaba. Hice todo con amor, pero también con miedo. Y cuando se fue, sentí que una parte de mí se había borrado. Y con el tiempo, Esteban comenzó a cobrarme, como si le hubiera fallado. Dijo que si hubiera tenido más dinero, tal vez el tratamiento sería mejor. Me desgarró por dentro, porque nadie sabe lo que es luchar contra la muerte sin ningún lugar a donde huir. Después de eso, se alejó más. Recuerdo la última Navidad que pasamos juntos. Tomé tamales, como lo hacía su madre. Victoria, la novia, apenas me miró a la cara. Ella le susurró algo al oído, y él dijo torpemente que ahora estaban tratando de ser veganos. Me miró con ese aire de alguien que se avergüenza del pasado.
Comí solo en el porche y me fui antes del postre. Ese viaje de regreso fue uno de los más largos de mi vida. No por el tiempo, sino por el silencio. La casa me recibió vacía, como siempre. Pero esa noche me dolió más, porque fue allí donde entendí que ya no había lugar para mí en su mundo. Y aún así, cuando lo necesitaba, lo ayudaba. Cuando su tarjeta quebró, ¿quién hizo la transferencia? Yo. Cuando perdió su trabajo durante unos meses, ¿quién pagó el alquiler del lujoso apartamento? Yo. Hice todo en silencio, pensando que algún día lo recordaría, que se volvía hacia mí y me decía, «Papá, gracias». Pero nunca llegó. En cambio, llegó un proyecto de ley, la boda más cara de la ciudad, la luna de miel en otro continente, y yo, como huésped fantasma, sirviendo solo como fuente de pago. Fui al armario de Teresa, abrí el cajón de cartas que me escribió cuando éramos jóvenes. Elegí uno al azar. Fue uno que me envió cuando Esteban acababa de nacer. Dijo, «Luis, nunca olvides que ser padre es plantar sin ver la cosecha. Pero un día llegará». Cerré los ojos. Sus palabras golpearon fuerte ahora, años después. La cosecha había llegado, pero no era lo que esperaba. Fue amargo. Estaba seco. Y estaba sola. Pero aún así, no podía sentirme enojado. Sentí un vacío, un silencio que resonaba como si estuviera hablando con una pared todo el tiempo. Fue entonces cuando me vi en el espejo de la sala de estar. Un anciano con los ojos llorosos, pero con una postura erguida. Y en ese momento, sentí algo diferente. Una voluntad, no de gritar, ni de quejarse, sino de reaccionar. De una manera que nunca esperaría. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice al día siguiente? Eso es todo. Lo entenderás en la siguiente parte. Pero te advierto, fue allí donde empecé a dejar de ser el padre silencioso, y comencé a convertirme en la lección que nunca olvidaría. Al día siguiente, muy temprano, me senté a la mesa de la cocina con esa factura frente a mí. Ya no quería evitarlo. Necesitaba enfrentarlo como uno enfrenta una herida abierta, con dolor, pero con coraje. Agarré mis anteojos, respiré hondo y comencé a leer línea por línea. Primero vino el alquiler de la hacienda, $40,000. Hacienda del Cielo, en Cancún. Había visto fotos de ella una vez en un programa de televisión. Un lugar que parece sacado de una película, con escaleras de mármol, una piscina infinita y una vista absurda del mar. 40,000, solo por el lugar. Luego, el buffet, $20,000. Un menú de fusión europea, dijo el periódico, con platos firmados por un chef francés. Foie gras, langosta, vinos toscanos. Cosas que ni siquiera sé pronunciar correctamente. Luego 10,000 para el viaje de luna de miel en las Maldivas, en un resort con bungalows suspendidos sobre el mar turquesa. En el margen de la sábana, incluso estaba la imagen de la suite reservada. Cama con dosel, jacuzzi al aire libre, desayuno servido por un mayordomo. El lujo fluía por el periódico, pero lo que realmente me atragantó fue la última frase, escrita a mano, con la letra de mi propio hijo. Nos lo debes a mí y a mamá. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con debería? Debo amor, debo respeto, debo valores, pero no debería pagar una fiesta millonaria por alguien que me prohibió de la lista. ¿Usar el nombre de su madre, el de mi Teresa, para justificar esto? No allí. Esto no fue solo una falta de respeto. Fue perverso. Como si supiera que esa era mi debilidad. Teresa fue mi punto de partida y mi punto de regreso. Cuando murió, pensé que al menos tenía a Esteban. Pero ahora, me arrojó su muerte a la cara como una forma de exigencia. Como si estuviera en deuda eterna. La ira llegó mansa, sin gritos, pero firme. Me levanté. Fui al estante y tomé la caja donde guardo mis viejos documentos. Había recibos, contratos, incluso ese cuaderno, donde anotaba cada centavo gastado en la universidad de Esteban. En ese momento, no tenía mucho, así que grabé todo. Abrí una de las páginas y leí. Junio. Vendí un automóvil, pagué el registro y los libros. 9,430. Incluso recuerdo el día en que escribí esto. Tomé un autobús lleno de gente a casa después de dejar el auto en la agencia. Y volví feliz. Feliz por él. Ahora vino a mí con esta frase. Como si nada de esto hubiera existido. Como si su historia hubiera comenzado sola. ¿Y yo? ¿Qué era yo? ¿Una caja fuerte? ¿Un fantasma útil? Tomé una hoja de papel y comencé a escribir los montos en la factura. Hice el total, $80,000.
Hice la conversión. Una cantidad absurda, que consumiría todos mis ahorros y aún me haría apretado. Todo esto por un matrimonio que ni siquiera sería mío. Un matrimonio del que fui excluido. Y la parte más dolorosa, tampoco fue el dinero. Fue darme cuenta de que ya no me veía como un padre. Me veía a mí misma como una obligación. Una pieza que él quería ocultar, pero que aún quería aprovechar. Su mundo actual está hecho de apariencia. Él y Victoria viven para mantener una imagen. Y yo, con mi forma sencilla, mi camisa de lino arrugada, ya no servía para eso. Era un problema visual, como una vez la escuché decir, pensando que no podía oír. Pero escuché, y lo hice. Me quedo con todo. Siempre lo hice. Y ahora, todo esto vino como una avalancha. Tomé mi calculadora, hice y rehice los cálculos. Y por primera vez, miré esos números no con miedo, sino con indignación. Había pasado toda mi vida privándome de muchas cosas para darle lo mejor que podía. Nunca viajé. Nunca compré cosas caras. Incluso el sofá de la sala de estar era el mismo que cuando Teresa aún vivía. Y aún así, nunca me quejé. Pero ahí, ese era el punto. Porque cuando la persona nos tira a la cara el recuerdo de la persona que más queríamos, para conseguir dinero, cruza una línea. Y cuando se cruza este límite, el dolor se convierte en otra cosa. Se convierte en fuerza. Se convierte en un pulso. Se convierte en una decisión. Regresé a la habitación. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Sabía que este agujero que abrió no estaba cubierto de excusas. También sabía que gritar, confrontar, chocar cabezas, no serviría de nada. Esteban siempre ha estado orgulloso. Siempre quise ganar. Pero olvídate de quien lo empujó a la línea de meta. No iba a dejar que eso fuera barato. Y fue allí, con la casa en silencio y la ciudad empezando a despertar fuera, cuando una pregunta empezó a resonar en mi interior, firme como un martillo golpeando un hierro candente. ¿Y si pensara que iba a pagar, pero hice exactamente lo contrario? ¿Qué pasaría si tomara cada centavo que esperaba y lo usara para desmantelarlo todo? ¿Qué pasaría si no dijera nada pero moviera las piezas correctas en el momento adecuado? ¿Y si su matrimonio perfecto se convirtió en una lección? En la siguiente parte, comprenderás cómo esta idea ya no es solo un pensamiento, y comenzó a volverse plano. Después de esa mañana, la casa estaba más tranquila que nunca. No es que antes estuviera lleno de voces, risas o visitas, pero ahora el silencio tenía otro peso. Era denso. Dejé de contestar llamadas. Dejé el celular en modo avión durante días. No respondía mensajes, ni siquiera de mi hermana de tequila, que siempre envía una u otra noticia del campo. No quería hablar. Solo caminaba por la casa en círculos. La radio apagada, el café enfriándose en la taza. Pasaba horas en la puerta trasera mirando el patio trasero. A Teresa le encantaba ese espacio. Allí plantó sus flores, sus especias, sus alegrías. Era la parte más viva de nuestra casa. Pero ahora fue abandonado. Las hojas secas cubrían el suelo y su albahaca ya se estaba marchitando. Y aún así, me quedé allí, sin saber si estaba esperando una respuesta o simplemente tratando de recordar quién era antes de todo esto. Hubo un día, justo después de volver a leer la factura de la boda por 10ª vez, que pensé seriamente en pagar. Paga todo, solo para deshacerme de la humillación, del peso que puso sobre mis hombros. Pensé, paga pronto, Luis. Termina eso. Da este dinero y cierra este capítulo de inmediato. Pero luego vino otro pensamiento, más tranquilo pero mucho más firme. ¿Y luego? Entonces, ¿qué haces? ¿Volver a esta silla? ¿Esperar a que se case? ¿Desaparecer y fingir que nunca tuvo un padre? ¿Era eso realmente lo que quería? ¿Borrarme para siempre? ¿Permitirme convertirme en nada? Fue entonces cuando fui a la habitación. Abrí ese armario donde guardo cosas viejas. Documentos, cartas, recibos de cuando la casa aún era nueva. Y allí, debajo de todo, había una caja de cartón con su nombre escrito con bolígrafo. Teresa. Chicos, habían pasado años desde que abrí. Dentro había fotos, mensajes, recetas escritas a mano, y un viejo cuaderno, con una tapa azul descolorida. Era su diario. Teresa escribió desde muy joven, aunque nadie lo supiera. Fue allí donde puso lo que sentía. Hojeé lentamente. Vi las páginas de la época en que nació Esteban, las notas sobre sus etapas, sobre sus miedos. Y de repente, una frase me detuvo. Escrito de su puño y letra, justo en medio de una página amarillenta. Luis, nunca te dejes borrar. Tú eres la raíz.
Leí esa frase unas 5 veces, cada vez más lento. Nunca te dejes borrar. Tú eres la raíz. Ella escribió esto para mí. Y ahora, incluso después de tantos años, era como si ella estuviera allí, sacándome del abismo. Porque lo que mi hijo me hizo no fue solo ingratitud, fue un borrado. Quería esconderme, callarme, excluirme, como si ya no fuera útil. Pero Teresa lo sabía. Ella siempre lo supo. Yo era la raíz. Y raíz no aparece, sino que lo sostiene todo. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia tal como fue. Si me estás escuchando, si esto de alguna manera te conmovió, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Es solo que todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte, y a veces, todo lo que un anciano como yo necesita es un oído al otro lado. Después de esa lectura, cerré el diario con cuidado, como si estuviera terminando una conversación sagrada. Me levanté de la cama con otro aliento. Fui al espejo del baño. Me miré la cara, las arrugas, las canas, y me dije muy tranquilamente, no vas a pagar esta cuenta, Luis, pero pagará algo más, pagará con dignidad. En ese momento, algo cambió en su interior. Era como si hubiera dejado de esperar a que él recordara, y comencé a recordarme a mí mismo. La vida no me quitó todo. Todavía tenía mi lucidez, mi memoria y, sobre todo, mi historia. Y si pensaba que me iba a quedar callada, todavía no conocía esa parte de mí. Pero la pregunta era, ¿por dónde empezar? Porque para desmantelar un castillo, necesitas saber dónde está la primera grieta. Y fue exactamente esta grieta la que encontré al día siguiente, cuando encendí mi vieja computadora portátil por primera vez en meses. ¿Quieres saber lo que vi? Así que espera. Porque es en la siguiente parte que la verdad comienza a aparecer. A la mañana siguiente, me desperté diferente. El peso seguía ahí, por supuesto. Pero había algo nuevo debajo, como una brasa escondida en las cenizas. Le eché agua al café, y mientras el aroma llenaba la cocina, me dirigí a la sala y quité el paño que cubría mi viejo cuaderno. Había estado allí, apoyado en él durante meses. Limpié el polvo de la tapa, lo enchufé a la toma de corriente y presioné el botón. La pantalla parpadeó unas 3 veces antes de iluminarse definitivamente. Fue lento, pero aún funcionó, como yo. Abrí el navegador, escribí Hacienda del Cielo Cancún y dejé que las imágenes se cargaran. Vi todas las fotos de ese lujoso lugar donde Esteban y Victoria soñaban con celebrar una boda de telenovela. Cada rincón decorado con flores tropicales, candelabros de cristal, espejos dorados. Era hermoso, sin duda, pero frío. Podías sentirlo incluso en la pantalla. Fui a la parte de eventos y reservas y comencé a hurgar. Descubrí que los paquetes ofrecidos requerían un pago inicial del 30% y el resto hasta 7 días antes de la ceremonia. Un detalle me llamó la atención. En el pie de página del sitio había una lista de proveedores asociados. Hice clic en los nombres. Uno por uno. Buffet, decoración, fotografía, iluminación, música, transporte, alojamiento. Todo separado, cada uno con su propio contacto. Y ahí estaba el punto débil. Si todo el mundo seguía esperando el resto del pago. El castillo de Esteban aún estaba en construcción. Y cualquier shock, por pequeño que sea, podría derribarlo todo. Escribí todo en un viejo cuaderno que usaba para llevar un registro de las cuentas del hogar. Teléfono por teléfono, nombre por nombre. De repente, un nombre me sonó familiar. Orlando Chávez, planificador de eventos. Eso me dio un chasquido. Orlando había celebrado las bodas de plata de la pareja de al lado, los Moreno, hace unos años. Recuerdo que el señor Arturo me dijo que casi cancelan todo por un error en la decoración. A Orlando no le gustaban los problemas. Estaba orientado a los detalles, perfeccionista y impaciente con los cambios de última hora. Era el tipo de hombre que necesitaba tranquilidad. Levanté el teléfono. Sus manos temblaban un poco, pero su voz salía firme. Buenas tardes. ¿Hablo con Orlando Chávez? Este es Luis Rentería. Sí, el padre de Esteban. Tenemos que hablar de pagos. Al otro lado de la línea, el silencio duró más de lo esperado. Entonces vino la respuesta, seca, profesional. Sí, señor Rentería. Estábamos esperando la señal final de ti. El pronóstico era para esta semana. Respiré hondo. Porque eso es exactamente de lo que tenemos que hablar. No entré en detalles. Solo pedí una reunión. Me sugirió una videollamada y acepté. Colgué con el corazón acelerado. Me senté lentamente.
como si todo mi cuerpo estuviera tratando de seguir el ritmo de lo que mi cabeza ya había decidido. No iba a simplemente negar el pago. No. Iba a mostrarle que incluso los padres más silenciosos saben cómo defenderse. Solo necesitaba paciencia. Y del silencio. Porque cuanto más callado estuviera, más fuertes hablarían los hechos por mí. Y conocí bien a mi hijo. Sabía que no contaba con obstáculos. Siempre vivió creyendo que el mundo se ajustaría a su capricho. Siempre había alguien que retenía los errores, encubría los retrasos, justificaba las actitudes. Pero ahora, no lo habría hecho. Y no porque quisiera venganza. No quería. Quería justicia. Quería que sintiera por primera vez lo que era depender de alguien que no se doblega. Alguien que tiene memoria. Al final de la tarde, abrí otra pestaña en el navegador. Comencé a investigar contratos de servicio, cláusulas de cancelación y multas por incumplimiento. Era mucha información, pero escribí todo. Recordé mis días como ingeniero civil, cuando pasaba horas leyendo proyectos y licitaciones. Era casi lo mismo, solo que ahora el proyecto era diferente, y el objetivo no era construir, era para evitar que construyeran a mi costa. Cuando cerré el cuaderno, el cielo ya se estaba oscureciendo. Fui al patio trasero, tomé algunas hojas secas del suelo y miré el árbol de hibisco que Teresa plantó hace años. Estaba un poco seco, pero aún resistía. Pensé para mis adentros, ella nunca lo dejó morir. Regaba todos los días. Hablé con él, como si fuera gente. La raíz era firme, tal como estaba empezando a hacerlo. Y puedes estar seguro, todo lo que nació de esta tierra, nacido fuerte. ¿Pero ahora qué? Me pregunto qué descubrí en la conversación con Orlando. Lo que me contó sobre el progreso de la fiesta me hizo abrir los ojos aún más, y me dio la clave para darle la vuelta a este juego. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte, porque hay algo ahí que ni siquiera el propio Esteban imagina. La conversación con Orlando tuvo lugar un viernes despejado, uno de esos días en los que el calor golpea lentamente la parte posterior y la ciudad parece más tranquila de lo que realmente es. Tomé un taxi hasta Zapopan, donde estaba su oficina, allí mismo cerca de la Plaza del Sol. Un edificio espejado, elegante, lleno de gente vestida como si siempre fuera a una reunión que no se puede demorar. Me sentí fuera de lugar con mi camisa de color claro y mis zapatos gastados, pero entré con la cabeza en alto. La recepcionista, demasiado educada, me ofreció agua con gas. Negado. Orlando me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor Luis, qué placer conocerlo finalmente en persona. Su voz era demasiado dulce para el tipo de trabajo que hacía. Ambos estábamos sentados frente a una mesa ancha, llena de muestras de tela, flores artificiales, bocetos de decoración. Entonces, ¿viste la hoja de cálculo? Me imagino que ya tienes la cantidad separada, dijo, como si todo fuera cuestión de tiempo. Sonreí con calma. Estoy evaluando algunas cosas, y antes de transferir una cantidad tan grande, necesito entender los detalles. Y fue entonces cuando comencé a preguntar. Fui minucioso. Pedí los nombres de todos los proveedores, los plazos, los montos exactos de los depósitos, las cláusulas de cancelación, el horario de la fiesta. Orlando pareció sorprendido por mi interés técnico, pero respondió todo con paciencia. Fue entonces cuando soltó algo valioso. Mire, señor Luis, para ser muy honesto, si el pago no se realiza antes del domingo por la noche, tendré que suspender todo. Es una cárcel, ¿sabes? Si no pago a los floristas, no cumplen. Si a la banda no le pagan, no toca. Y la hacienda, bueno, tienen una lista de espera. El contrato está a nombre de Esteban, pero tú eres quien lo publicará, ¿verdad? Solo asentí, como si todavía estuviera reflexionando. Me fui con una opresión en el pecho y una sonrisa contenida en los labios. No fue una burla. Era la certeza de que tenía algo en mis manos. Tenían prisa. Y yo solo tenía que esperar. Tomé el mismo taxi de regreso. El conductor entabló una conversación. Habló sobre la vida, sobre su hija que se iba a casar en octubre. Lo escuché, pero mi cabeza ya estaba en el siguiente paso. No podía simplemente cruzarme de brazos. Necesitaba actuar. Calma, con estrategia. Si me borraran de la historia, ahora sería la sombra que observa todo de cerca. Llegué a casa, preparé un café fuerte y fui a mi cuaderno. Escribí todo, nombres, fechas, valores, riesgos. Y mientras garabateaba,
Recordé a un joven fotógrafo que había conocido meses antes, en una misa en la iglesia de la colonia americana. Daniel, un joven sencillo pero talentoso, que vivía grabando fiestas, bautizos, reuniones callejeras. Conseguí su número y llamé. Daniel, este es el señor Luis, de la parroquia. Necesito a alguien que sepa cómo registrarse. Detalles. Se rió pensando que era otro cumpleaños. Hice una cita con él para el lunes. Simplemente dijo, lo entenderás cuando llegues aquí. Paralelamente, busqué en mi antigua agenda los números de 2 colegas jubilados, ingenieros como yo, personas que, como yo, se han pasado la vida resolviendo problemas sin aparecer en la foto. Los convoqué con un simple pretexto. Necesito un análisis estructural, pero es de una naturaleza diferente. Aceptaron venir a visitarme. Y eso es exactamente lo que quería. Personas que entiendan la base, el colapso, cómo todo puede colapsar cuando falla un solo pilar. Saber, hay momentos en los que necesitamos armar un rompecabezas con piezas que nadie puede ver. Pero los vi a todos. Cada gesto, cada silencio, cada número en esa cuenta absurda. Ahora todo tenía sentido. Y más que nunca sentí que estaba construyendo algo. No es una venganza, una respuesta. Y déjame decirte algo, desde el fondo de mi corazón. Si pensabas que esta historia dolía hasta ahora, te lo prometo. Lo que viene después se moverá aún más profundo. Porque cada historia tiene un momento en el que la verdad comienza a convertirse en justicia. Y la justicia, cuando viene de un padre silencioso, tiene un sabor que nadie olvida. Al final de la noche, cerré el cuaderno con las notas. La casa estaba en silencio. El patio trasero, tranquilo. Y yo, por primera vez en semanas, dormí con la sensación de que estaba donde debía estar. Pero todavía faltaba una pieza en este tablero. Un nombre. Una persona que estuvo detrás de todo y que, hasta ahora, ha pasado desapercibida. ¿Sabes quién era? Así que espera la siguiente parte. Porque cuando apareció este nombre, entendí que la caída no sería solo por el matrimonio. Sería todo lo que estaban tratando de ocultar. El lunes por la mañana, Daniel llegó con su mochila de equipo a la espalda y una mirada curiosa. ¿Es un cumpleaños sorpresa, señor Luis?, preguntó, medio riendo. Asentí lentamente. No, hijo mío. Es algo un poco más... en serio. Lo llevé al balcón, abrí el cuaderno y le mostré los detalles. Los nombres, los horarios, la ubicación de la hacienda, los principales accesos. Simplemente dijo, quiero que lo documentes. Todo. Lejos y lejos. Sin interferir. Si esta fiesta sucede, quiero verla. Quiero recordártelo. Pero a mi manera. Daniel me miró en silencio durante unos segundos. Luego asintió. Lo entiendo. Y eso es lo que necesitaba. Alguien que entendiera lo que no dices. Esa tarde volví a llamar a Orlando. Ya no había vacilación en mi voz. Orlando, este es el señor Luis Rentería. Quiero agradecerles por la reunión, pero he decidido que no haré el pago. Se quedó en silencio por un momento. Luego comenzó un discurso ensayado. Pero señor, la fecha límite está terminando. Si no hay señal para el domingo, tendré que cancelar todo y pasar la fecha a otra pareja. Será un inconveniente para todos los involucrados. Respiré hondo y dije, cuando mi hijo quiera hablar como un hombre, tal vez lo reconsidere. Y colgué. No hubo respuesta inmediata. Pero unas horas después, el celular vibró con un mensaje de Esteban. Papá, ¿por qué estás poniendo todo difícil? Solo paga. Lo leí, pero no respondí. Otros vinieron. Cada vez más seco. No es mucho pedir. Siempre lo complicas. Es lo mínimo después de todo lo que me has hecho. Cuando el tono comenzó a cambiar de súplica a amenaza, simplemente dejé el teléfono a un lado. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí algo más. Una especie de firmeza que nunca antes había experimentado. Era como si el dolor hubiera dado paso a la dignidad. Y eso, amigo mío, nadie te lo quita cuando te aferras a él. La casa, que antes parecía vacía, ahora respiraba aire nuevo. Cada esquina tenía una función. La mesa de la cocina se ha convertido en una estrategia central. El sofá, base de observación. La pared del pasillo, un mural con fechas, horas, posibilidades. Mis compañeros ingenieros vinieron por la tarde a tomar un café. Se rieron de mi ingeniería emocional, como llamaron a mi plan, pero me apoyaron. Todos allí sabían lo que era ser olvidado, y cada uno me miró como si reconociera a un hombre a punto de recuperar lo que le quitaron. Saber,
Llega un momento en la vida en el que dejamos de pedir que nos recuerden y comenzamos a actuar para no ser borrados. Y si has pasado por esto, si alguna vez has sentido que tenías que levantarte por tu cuenta después de ser descartado, comenta a continuación. Puede ser un sé cómo es, un te entiendo, un es verdad. Leo cada uno, porque sé que hay mucha gente que guarda silencio como yo. Daniel regresó el miércoles para hacer algunas pruebas con la nueva cámara. Se subió al techo, probó ángulos, calculó distancia. Funcionará, señor Luis. Incluso si no te dejan acercarte, veremos todo desde aquí. Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, sonríe de buena gana. Porque ahora, cada minuto de silencio dentro de esta casa era una declaración. Ya no esperaba que me incluyeran. Estaba mirando. Y cuando observamos en silencio, vemos más de lo que imaginamos. Al final de esa noche, mientras escribía los últimos detalles, me di cuenta de algo. Todavía había una parte del plan que dependía de una elección. Una elección que tendría que hacer con mi corazón, no con la razón. Y esta elección tenía un nombre y una cara. ¿Quieres saber quién era? Así que prepárate, porque en la siguiente parte, la verdad pondrá a padre e hijo cara a cara, pero no de la manera que él imaginó. La noche antes de la boda llegó más bochornosa de lo habitual. El cielo de Guadalajara parecía pesar sobre los tejados, y el aire tenía ese extraño silencio en la víspera de algo grande. Estaba sentado en el porche, con la luz amarillenta de la cocina encendida en el interior y la radio apagada. El diario de Teresa todavía estaba sobre la mesa, abierto en la misma página que la frase, «Tú eres la raíz». Lo leí de nuevo, como recordatorio, como señal de que todo lo que iba a hacer no era por orgullo, fue por respeto. Respeto por la memoria, respeto por la historia. Respétame. Fue entonces cuando escuché la campana. Alto, insistente. Me levanté lentamente. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, Esteban. La cara roja, el cabello desordenado, la respiración entrecortada. Ni siquiera esperó a que lo invitara. Ya entró. Papá, esto está fuera de lugar. No puedes dejarme en esta situación. La fiesta está preparada. La hacienda ya ha advertido que sin el depósito hasta mañana, cancelarán. ¿Quieres ver mi gran día destruido? Su voz estaba entre la desesperación y la ira, como la de un niño mimado que se da cuenta de que no puede controlarlo todo. Cerré la puerta lentamente y me quedé allí, mirándolo. Esperé a que se callara. Destruiste algo mucho más grande cuando me borraste de tu vida. Hablé en voz baja, con firmeza. El silencio que vino después pesó más que cualquier grito. Caminó por la habitación como si buscara una excusa, algo a lo que aferrarse. Papá, no fue así. Ya sabes cómo es Victoria. Ella es exigente. Su familia también. Tú tienes una forma sencilla. Solo quería evitar la vergüenza. ¿Vergüenza? Repetí. Me tiré al suelo, Esteban. A medida que crecías, yo era el que sostenía el peso del mundo para que pudieras caminar en línea recta. Y cuando llegabas allí, prefieres caminar sobre alfombras caras que sobre la memoria de quienes te criaron. Volvió la cara. Trató de reír nerviosamente. Es fácil hablar ahora. Pero, ¿qué pasa cuando lo necesitaba y desapareciste en el trabajo? Cuando mamá murió, fueron mis amigos, no tú, quienes se quedaron allí por mí. No sabes cuánto lloré. Eso me cruzó. Doler. Pero no desmanteló nada. Sabía que había estado ausente a veces. Ese trabajo me tragó. Pero yo estaba allí. Siempre lo he sido. Haciendo lo mejor con lo que sabía. Llorar solo duele, hijo. Pero borrar a los que estaban a tu lado es aún peor. Podrías haberme buscado. Podría haber dicho, papá, te necesito. Y lo habría dejado todo de nuevo. Pero no me pediste ayuda. Me enviaste una factura. Se sentó en el brazo del sofá, exhausto, como si finalmente se diera cuenta de la línea que había cruzado. Solo quería que todo fuera perfecto, murmuró. Y su presencia, para mí, era un riesgo. No hubo enojo en mi respuesta, solo un lamento que vino de muy lejos. Entonces ahora entiendes. Si yo era una carga, no esperes que yo sea la base. Se puso de pie abruptamente. Te vas a arrepentir. Se dirigió a la puerta. Antes de irse, volvió la cara. ¿Sabes? A veces creo que nunca me amaste realmente. Esas palabras ya no eran cuchillos. Eran ecos de un niño que todavía pedía reconocimiento. Esteban, te amaba más que a mí mismo. Solo ahora. Yo también aprendí a amarme a mí misma. Se fue.
cerrando la puerta detrás de él. Fui a la puerta, la cerré con calma. Luego volví a la mesa, apagué la luz y me quedé en la oscuridad durante unos minutos, sintiendo el aire pasar por el hueco de la ventana. La decisión estaba sellada. Lo que vendría ahora no era venganza. Fue una reparación. Y no sería con gritos. Sería con silencio y precisión. Porque incluso las raíces más antiguas saben cuándo ha llegado el momento de empujar la tierra hacia arriba. Y ahora comienza el verdadero movimiento. ¿Estás listo para ver qué sucede cuando el escenario se desmantela en medio de los aplausos? Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte, la máscara comienza a caerse, y no va a ser bonita. El día amaneció nublado en Guadalajara. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café lentamente, dejé la radio apagada. El olor a polvo recién pasado por el agua me trajo un recuerdo de Teresa. Siempre decía que el olor del café fuerte era el olor del hogar. La diferencia es que ese día la casa estaba tranquila y el mundo, afuera, a punto de dar la vuelta. Abrí el cuaderno, conecté el teléfono celular de Daniel a la transmisión. Ya estaba posicionado en las inmediaciones de la Hacienda del Sol, en Cancún, como habíamos acordado. Cámara estable, lente ajustada, ángulo perfecto. Y todo, a punto de suceder. Por otro lado, lo que se vio fue un escenario montado con prisa y desesperación. Las flores estaban en su lugar, pero el fuerte viento del amanecer había derribado parte de los arreglos. El equipo de sonido ensambló los cables a toda prisa, pero uno de los músicos discutió con el organizador sobre el retraso en el pago. El buffet, que debería haberse instalado temprano en la mañana, todavía estaba descargando cajas, y algunas ya estaban regresando al camión. Uno de los camareros pasó frente a la cámara diciendo: «Si no pagas antes del mediodía lo cobraremos todo». El tiempo se estaba cerrando, y no era solo el cielo. La lluvia ligera comenzó alrededor de las 10 a.m. Las carpas improvisadas fueron ensambladas apresuradamente, desalineadas y cubiertas por telas blancas que no retenían el agua correctamente. Los invitados comenzaron a llegar, muchos con caras extrañas. Los autos de lujo estacionaban en fila, pero adentro el ambiente era diferente. Fue tenso. Y allí en la esquina, lo vi, Esteban. Con un traje ligero, el teléfono celular pegado a su oreja, caminando de un lado a otro con los hombros rígidos. Incluso desde lejos, se podía ver que ya no controlaba nada. En medio del jardín, apareció la novia, Victoria, impecable, como siempre quise ser, pero el aspecto desaparecido. Estaba hablando con una señora mayor, tal vez su madre, que sacudió la cabeza como si la regañara. Daniel hizo zoom en la cámara, y luego sucedió algo que me heló por dentro. Uno de los invitados, con un enorme sombrero azul, dijo muy claramente: «Parece que la familia está en crisis». El otro respondió, con el vaso en la mano: «Esto saldrá en las columnas, seguro». Esto ya no era una ceremonia. Fue un colapso disfrazado de fiesta. Y yo estaba aquí, a mi manera, viéndolo todo, ni con placer, ni con rencor, pero con la sensación de que, finalmente, el silencio hablaba más fuerte que cualquier discurso hermoso. Esteban no me invitó. Me borró, me exigió, me culpó, pero ahí estaba siendo recordado, no por la ausencia que quería, sino por la presencia que no sabía cómo respetar. Y ese momento, amigo mío, nadie puede quitarme este momento. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal, hace más diferencia de lo que piensas. Hay muchas personas que necesitan escuchar que el silencio también es fuerte. Esa dignidad también es un grito, incluso cuando llega en silencio. Allí, en la pantalla, vi a Orlando, el organizador, gesticulando con el personal del buffet. La tensión se apoderó de mí. Uno de los chefs se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa. Daniel capturó todo magistralmente. Era como ver un castillo derrumbándose desde adentro, solo que sin polvo, solo con vergüenza. Cada detalle de esa ceremonia gritaba una verdad. Sin una base, no hay fachada que pueda sostenerse. La novia miró a su alrededor nerviosamente y dijo algo que la cámara no capturó del todo, pero por la forma en que todos la siguieron a la hacienda, se podía entender. Estaban tratando de salvar lo que quedaba. Una ceremonia más íntima quizás, algo discreto, sin ostentación, pero el daño ya se había hecho. ¿Y las fotos? Las cámaras del equipo oficial estaban allí, pero sin clima, sin dirección, sin alma. Y fue en ese momento que me di cuenta.
Tenía algo que ellos nunca tendrían. La verdad registrada. Eso es todo. Esto fue solo el comienzo. Porque ese mismo día, en medio de esa confusión de flores mojadas y promesas impagas, alguien me envió un mensaje que lo cambiaría todo. ¿Quieres saber quién era? Así que agárrate fuerte. Porque lo que sigue, nadie lo vio venir. Cuando el reloj dio poco después de las 2 de la tarde, Daniel me envió una foto que había capturado accidentalmente. Un enorme ramo, de esos que costaron más de 3 meses de mi jubilación, tirado en el piso empapado de la Hacienda del Sol, pétalos aplastados por la lluvia y la prisa de los empleados que ya no sabían si arreglar o desmantelar el evento. Miré esa imagen durante unos segundos, y algo dentro de mí me pidió que respirara profundamente. Fue entonces cuando tomé mi celular, abrí mis redes, las que casi nadie sabe que uso, solo unos viejos amigos de la plaza y algunos primos que viven en Hermosillo, y publiqué la foto con una frase que me salió como si hubiera sido escrita por la propia Teresa. Cuando se ignora la raíz, hasta las flores se marchitan. No etiqueté a nadie. No mencioné nombres. No tenía que hacerlo. Todo lo que teníamos que hacer era presionar, publicar y dejar que el viento hiciera el resto. En menos de 20 minutos, recibí las primeras reacciones. Mensajes de antiguos compañeros, vecinos, incluso de un profesor de Esteban, diciendo que la frase parecía hablar de algo más grande, como si hubiera una tristeza escondida allí. Alguien lo compartió en un grupo familiar, otro en un grupo universitario. Y así, esa frase, esa fotografía silenciosa, cruzó la pantalla del celular y llegó exactamente a donde tenía que ir. Dentro de la hacienda, en medio de los invitados. La transmisión de Daniel mostraba a personas jugando con sus teléfonos celulares, comentando, susurrando. Vi a una mujer con un vestido plateado señalar la pantalla y fruncir el ceño. Otro acercó su cabeza para leer mejor. Y luego, en la esquina izquierda de la imagen, apareció Victoria, hermosa, impecable, con esa sonrisa entrenada de alguien que vive para parecer superior. Pero la sonrisa terminó allí, cuando una invitada mayor, parecía una tía o una madrina, la tomó del brazo y le preguntó, en términos inequívocos, ¿por qué no está aquí el padre del novio? ¿Pasó algo? La expresión de Victoria se congeló, como si hubiera olvidado cómo respirar. Trató de responder, pero no pudo articular nada más que un «es complicado». Y en ese momento, amigos míos, en ese momento entendí que a veces el mundo hace preguntas que hemos pasado años evitando. Y cuando llegue el momento, nadie escapa. La música comenzó a fallar en el jardín. El técnico negó con la cabeza, señalando su teléfono celular. Sin pago, no puedo liberar el resto del equipo. El violinista se cruzó de brazos y anunció, lo suficientemente alto como para resonar en la sala. Sin el depósito garantizado, no tocaremos. Había gente mirando, confundida. Había gente riendo discretamente. Y había gente filmando. Esteban apareció poco después completamente molesto, caminando rápido tratando de controlar la situación. Daniel se acercó a él y vi a mi propio hijo con una cara contorsionada, una postura rígida, sus manos temblorosas. Trató de mantener su pose mientras hablaba con el músico, pero su voz, fracasado, ni una sola vez, 2, y en el tercero, se rompió. La cámara capturó un momento que nunca pensé que vería. Esteban mirando a mi alrededor, viendo el comentario de mi publicación siendo leído por otros, comentado, analizado, y finalmente darme cuenta de que ese silencio que me obligó a llevar durante años estaba allí, justo en medio de la ceremonia, pesando más que cualquier ausencia física, porque el silencio de un padre que fue borrado, cuando se decida, se convierte en una presencia, y una presencia incómoda, del tipo que hace que incluso el cristal se agriete. Te confieso algo, que puede ayudarte a quedarte conmigo hasta el final. A veces, la vida no nos destruye, solo revela quién realmente ha estado apoyando todo el tiempo. Sentí que esta verdad entraba en mí en ese momento, como una especie de justicia que no grita, sino que se instala. Y, amigo mío, el momento más notable de esta historia está por llegar. De vuelta en la transmisión, vi a alguien, tal vez un padrino, acercarse a Esteban y preguntarle algo como, ¿tu padre vio esto? ¿Sabe que se está equivocando? Y Esteban, con la voz casi cortada, respondió, lo hizo, pero ni siquiera él creyó lo que dijo. Su mirada delataba algo más. Miedo. Miedo a ser visto como era.
Miedo a no tener otro lugar donde esconderse. Victoria, cada vez más perdida, trató de hablar con su madre, con el organizador, con quien estuviera cerca. Pero ya nadie podía ignorar lo obvio. El matrimonio no se estaba desmoronando debido a la lluvia, o a los proveedores tardíos, o a la falta de pago. Se estaba desmoronando porque estaba construido sobre una mentira. La mentira de que yo era una molestia, un problema, algo que se deja afuera. Y cuando intentas borrar la raíz de un árbol, es la copa la que cae primero. Seguí mirando la pantalla, en silencio, con una calma que nunca antes había sentido. No porque estuviera contento con eso, sino porque por primera vez sentí que mi dolor estaba siendo visto, no por mí, sino por el mundo que los rodeaba. Y eso es lo que, en el fondo, siempre han temido, que la verdad aparezca ante los ojos de la sociedad a la que tanto querían impresionar. Pero si crees que ese fue el pináculo, está equivocado, porque lo que sucedió justo después, una llamada inesperada, proveniente de alguien que nunca hubiera imaginado, cambió por completo el curso de la historia. Y cuando respondí, sabía que el verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Cuando respondí a ese llamado inesperado, la voz que venía del otro lado era la del florista, el mismo que hacía arreglos en la iglesia de mi barrio, y ahora trabajaba en la hacienda de Cancún. Don Luis, solo quería que supieras que muchas personas aquí admiran lo que has hecho. Su hijo trató de renegociar todo en el último minuto. Quería pagar la mitad, luego nada. Lo vimos. Le di las gracias en silencio, con ese ligero nudo en la garganta que aparece cuando la verdad finalmente comienza a tomar forma. Colgué la llamada y volví a la transmisión de Daniel. La cámara mostró la escena que, por mucho que me preparara, me sorprendió. Victoria encerrada dentro del auto, llorando con la cabeza apoyada en el volante. El vestido, una vez impecable, ahora estaba húmedo, torcido, opaco, como si todo lo que trató de sostener se hubiera derrumbado sobre su propio cuerpo. Afuera, algunos invitados intentaron calmarla, mientras que otros se alejaron en silencio, más preocupados por su propia imagen que por el sufrimiento de la novia. Esteban, a su vez, caminó de un lado a otro con su teléfono celular en la mano, llamándome por quinta vez. La pantalla de mi dispositivo se iluminó, vibró, parpadeó, y lo dejó jugar, firme, sereno, como si supiera que la conversación que debe suceder no es la que hace un hijo en la desesperación, sino la que hace un hombre cuando está listo. Después de las llamadas sin respuesta, vinieron los mensajes. Primero, un intento frío. Tenemos que hablar. Luego uno más suave. Papá, por favor. Y finalmente uno casi infantil, casi un grito de ayuda. No sé qué más hacer. Leí cada carta, no con enojo, sino con claridad. El problema era no saber qué hacer ahora. Nunca se había preocupado por lo que hacía antes. Decidí no responder. En cambio, llamé al florista, ese hombre sencillo que siempre dejaba una rosa extra en el altar cuando pasaba por la iglesia a la vuelta de la esquina. Me contó cómo Esteban había tratado de reducir valores, inventar justificaciones, incluso culpar a los proveedores por la falta de control financiero. Don Luis, aquí no somos ricos, pero tenemos una palabra. Su hijo quería lujo sin respeto, y eso nunca termina bien. Le agradecí su honestidad. Por el tono de su voz, se notaba que la historia ya comenzaba a correr detrás de escena de la ciudad, y cuando la historia comienza a correr por la boca de un trabajador, no hay columna social que se esconda. Esa era la verdad que quería, que su arrogancia se encontrara con la realidad que trataban de evitar a toda costa. Mientras hablaba con la floristería, escuché un ruido suave proveniente del patio. Fui allí. Caía la tarde, y el cielo de Guadalajara tenía ese color entre rosa y gris que siempre me recordó a Teresa. Y allí, parado en medio del patio, me vino un recuerdo tan vívido que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Cuando Esteban tenía unos 9 años, corrió por el césped con un ramo de flores que había robado del jardín del vecino, diciendo que era para que mamá fuera feliz. Teresa fingió no saber nada. Puso las flores en un vaso y le besó la frente. Y me quedé atrás, mirándolos a los dos, sabiendo que esto era amor, aunque simple. Es curioso cómo algunos recuerdos son tan fuertes que siguen viviendo dentro de nosotros, incluso después de que todo haya cambiado. Si tú que me estás escuchando ahora también tienes algún recuerdo como este, suave, pero profundo, que nunca abandonó tu pecho, compártelo en los comentarios. Puede ser algo pequeño, una frase, una escena,
Algo que te haya marcado. Estos recuerdos son los que nos recuerdan quiénes éramos y quiénes podemos seguir siendo. Volví a entrar y Daniel continuó filmando. Ahora, los proveedores se reunieron en un círculo, hablando, señalando a la pareja y luego a sus propios teléfonos celulares, ciertamente leyendo la oración que había publicado antes. Y cuando escuché, de fondo, a alguien decir claramente, querían lujo con el dinero del viejo que prohibieron, sentí algo que no era ni alegría ni venganza. Era la justicia encontrando un camino natural. La vergüenza, finalmente, no fue mía. Nunca lo había sido. Era de ellos. Esteban apareció nuevamente en el foco de la cámara, hablando con el organizador del evento. Orlando levantó la mano, explicando que sin pago no había ceremonia completa, ni cena, ni música. El organizador parecía exhausto, como si estuviera pagando por errores que no cometió. Y en cierto modo, realmente lo fue. Cuando alguien construye su propia vida sobre la apariencia, siempre hay personas inocentes que llevan el peso. Vi a Esteban tratar de discutir, vi a Victoria salir del auto con la cara hinchada, vi a los invitados alejarse, algunos ya se iban, otros miraban con lástima, otros con juicio. Y yo, allí, en mi casa silenciosa, me di cuenta de que su teatro se estaba derrumbando frente a la audiencia que tanto quería impresionar. Y cuando el teatro cae, amigo mío, no cae en partes, se derrumba de una pieza. Pero lo que no sabían, todavía no, es que este no fue el último colapso del día. Todavía había algo a punto de suceder, algo que hiciera que toda la verdad saliera a la luz con una fuerza que ni siquiera yo había imaginado. Y cuando llegó ese momento, era imposible volver atrás. ¿Quieres saber qué pasó? Luego respire hondo, porque la siguiente parte es el momento en que todo, absolutamente todo, cambia de lugar. 2 días después del desastre de Cancún, cuando la ciudad se había tragado de nuevo la rutina, y pensé que el silencio finalmente iba a volver a vivir conmigo, escuché 3 golpes secos en la puerta. No eran tímidos ni agresivos. Fueron vacilante, como alguien que no sabe si quedarse o irse. Caminé hacia la habitación lentamente, sintiendo ese peso ligero que aparece cuando intuimos que algo grande está a punto de suceder. Miré a través del vidrio esmerilado de la puerta y reconocí la silueta antes de ver la cara. Era Esteban, solo, con la cabeza gacha, los hombros caídos, el traje arrugado, lo mismo que 2 días antes, al parecer. Abrí la puerta lo suficiente para que entendiera que estaba allí, pero no para invitarlo a entrar. Levantó la cara lentamente, y sus ojos, nunca antes había visto esa mirada. No era arrogancia, ni ira, ni postura. Fue un vaciamiento, como si lo hubieran lavado por dentro y no quedara nada más que cansancio. «Papá». Su voz salió casi como un suspiro. «¿Puedo entrar?» Me quedé en silencio. Dio un paso atrás como si esperara un empujón que no llegó. Luego respiró hondo y comenzó a hablar allí mismo, parado en mi puerta, con el sol de la tarde golpeando solo un lado de su cara, dejando la mitad iluminada y la otra mitad en la sombra, tal como había sido la vida para ambos en los últimos años. No sabía cómo lidiar con nada de eso. Tragó saliva. Las expectativas, la presión de la familia de Victoria, los comentarios de los amigos, todo eso me tragó, papá. Solo quería que se viera perfecto. Escuché en silencio, sin mover nada más que mi pecho que subía y bajaba lentamente. Continuó. Y cuando pensé en tu presencia, pensé que me iban a juzgar, que nos miraran a ti y a mí como si hubiera venido del lugar equivocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No se suponía que te hiciera daño. Fue para ocultar mis defectos. Allí, por un momento, lo recordé pequeño, sosteniendo mi mano en el cruce de la avenida Vallarta, temeroso de los autos. Pero la imagen se evaporó rápidamente. La verdad presente era mayor. Respiré hondo. ¿Y por qué excluyeron exactamente quién les dio la base para soportar todo esto? No hablé en voz alta. No hablé duro. Hablé como si estuviera notando algo que había estado almacenado durante años. Se pasó la mano por la cara, nervioso, tembloroso. Yo no pensé en eso. En serio, papá, no pensé en eso. Solo fui. Sí, dije, fuiste. Fue sin mirar atrás. Fue sin recordar quién te empujó hacia adelante al principio. Bajó la cabeza como si estuviera recibiendo un golpe ligero pero preciso. Luego se puso de pie de nuevo y dijo, «Lo siento. Es eso. Lo siento. Sin florituras. Sin justificación.
sin solicitud de dinero. Fue la primera vez que escuché esta palabra salir de su boca limpiamente. Pero aún así, algo dentro de mí sabía que esto no era un arrepentimiento profundo. Era miedo. No me pierdo, pero de él perdiendo el mundo que trató de construir a expensas de mi ausencia. Lo miré fijamente durante unos segundos. El silencio pesaba entre los dos, pero ya no era ese silencio cruel. Era un silencio de verdad expuesta. Levantó las manos, como si tratara de tocar una puerta invisible. Papá, déjame entrar. Podemos hablar. Yo necesito hablar. Cerré los ojos por un momento. Quería abrir la puerta, tal vez por costumbre, tal vez por amor, tal vez por todas las veces que esperé a que sucediera esta conversación antes de que todo se derrumbara. Pero también sabía que si lo abría ahora, en ese estado, estaría dando la bienvenida a su miedo, no al cambio. Entonces, abrí los ojos lentamente y pronuncié la frase que salió de mi pecho como piedra y aire al mismo tiempo. No te disculpaste antes de borrarme. Ahora, esta petición no es amor, es miedo. Tragó saliva. No insistió. No gritó. Simplemente dejó que su cuerpo cansado tocara ligeramente el marco de la puerta. Y en ese momento lo vi con una claridad casi cruel, que mi hijo finalmente estaba sintiendo el peso de las decisiones que tomó. No los precios de los proveedores, no la vergüenza social, pero el peso real, el de haber intentado escalar sin raíces. No cerré la puerta. No tenía que hacerlo. Simplemente cerré con calma, con respeto. No fue ira. Era un límite. Era dignidad. Y quizás, por primera vez, fue amor por mí mismo. Detrás de la puerta, escuché el sonido de sus pasos alejándose de la acera. Lento, irregular, como alguien que lleva algo que ya no sabe dónde guardarlo. Me quedé allí unos segundos, con la mano apoyada en la madera, respirando profundamente, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Fue extraño, pero era cierto. Poco sabía yo que esa puerta cerrada no sería el último capítulo entre nosotros. Algo todavía estaba por venir, algo que no esperaba, y que iba a definir todo lo que sucedería a continuación. Al día siguiente, me desperté con un silencio diferente dentro de mí, no el que duele, sino un silencio que parecía barrer la casa desde adentro, como cuando abres todas las ventanas después de una tormenta y el aire finalmente entra limpio. Preparé mi café lentamente, puse mis manos sobre la taza caliente y miré la luz que entraba por la ventana de la cocina, esa misma luz que iluminó tantas de mis mañanas y las de Teresa, y pensé, ya he soportado un dolor mayor que este y he sobrevivido. Así que me levanté, agarré mi abrigo y caminé hacia el banco. Era sencillo. Quería cerrar la cuenta conjunta que me quedaba a nombre de Esteban, la que abrí cuando se fue a estudiar a la Ciudad de México, pensando que así siempre tendría un refugio seguro. El gerente me reconoció y me preguntó si estaba seguro. Asentí. Apretó unos botones, me pidió mi firma, y cuando me devolvió los papeles, sentí un ligero escalofrío, como si estuviera cerrando un capítulo que había pospuesto durante años. Y, extraño o no, sentí alivio. Al salir, pasé frente a una asociación que ayuda a personas mayores abandonadas. Un letrero en la puerta decía, «Aquí nadie envejece solo». Me quedé allí mirándolo durante largos minutos, hasta que entré. Hablé con un voluntario. Escuché historias de personas que habían sido olvidadas por sus propios hijos, personas que perdieron todo menos el deseo de ser recordadas. Y ahí mismo, sin pensarlo dos veces, hice una donación. No fue gran cosa, pero fue suficiente para mí sentir que si mi amor no estaba siendo bienvenido en mi propia sangre, al menos podría florecer en otro lugar. Salí de allí con un nudo en el pecho, pero era un nudo ligero, de esos que marcan el principio, no el final. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina, saqué una hoja de papel y comencé a escribirle una carta a Esteban. No enviar, no cobrar, solo para decir todo lo que nunca cabe en palabras. Mi amor era genuino, escribí en la primera línea, pero el amor no sobrevive donde solo hay ego. El bolígrafo continuó solo. No me perdiste por falta de dinero, me perdió por falta de memoria. Recuerdo de lo que hemos vivido, de lo que he sacrificado, de lo que eras el día antes que te vististe de arrogancia. Cuando terminé, doblé la carta, la puse en un sobre y la guardé en el cajón del armario junto con los recuerdos que ya no duelen, simplemente existen.
El sol ya se estaba poniendo cuando fui a la sala y me senté en el sillón de Teresa, el que rara vez usaba. Cerré los ojos y dejé que mi cuerpo se hundiera allí, dejando que el peso de años de intentos se filtrara por los lados de la silla. No le deseaba ningún daño a Esteban. Lo juro que no. Solo deseé que encontraría una manera en la que yo no tuviera que seguir sirviendo como escalera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía seguir adelante sin llevar a nadie en mi espalda. Era como si hubiera atado un hilo suelto que me dolía cada vez que golpeaba el viento. Y ahí, en ese momento, entendí que hay un tipo de ruptura que no hace ruido. Ella simplemente sucede. Y cuando sucede, no hay vuelta atrás. Pero poco sabía que antes de que terminara el día, algo o alguien volvería a llamar a mi puerta. Y esta vez, no sería mi hijo. Sería alguien que traería una verdad que aún no estaba listo para escuchar. Me desperté antes del sol, y lo primero que escuché fue el sonido de la lluvia golpeando el techo suavemente, como dedos viejos llamándome de vuelta a la realidad. No fue una tormenta, no fue un viento fuerte. Era esa lluvia ligera que siempre descendía sobre Guadalajara cuando el día quería ser honesto. Me levanté lentamente, me puse mi abrigo maltrecho y caminé por las calles aún medio vacías, con los postes reflejándose en el suelo mojado como si fueran viejos recuerdos. Tomé el camino hacia el Mercado Libertad, donde siempre he comprado mis tamales y flores desde que Teresa falleció. El humo de los puestos se mezclaba con el olor a masa caliente, cilantro, café fuerte. Respiré todo eso como si fuera una medicina. Al pasar por un puesto de flores, la vendedora, una señora que me ha visto allí durante décadas, sonrió y dijo: «Don Luis, hoy está más ligero». No respondí de inmediato. Solo miré las margaritas amarillas, las favoritas de Teresa, y puse un ramo en el carrito improvisado. Mientras caminaba hacia el mercado, escuché a dos mujeres hablando cerca del puesto de frutas. ¿Escuchaste sobre el escándalo de esa boda en Cancún? Dicen que incluso los proveedores huyeron. Sentí que mi corazón latía una vez más fuerte. Uno de ellos me miró y, reconociendo mi rostro de la parroquia, agregó: «Dicen que el padre del novio, oh, pobrecito, fue agraviado». Solo sonreí. Una pequeña sonrisa sincera, de esas que damos cuando nos damos cuenta de que la verdad caminó sola, sin necesitar nuestra mano. No lo corregí, no expliqué nada. No lo necesitaba. Esas palabras, pronunciadas sin conocer toda la historia, sonaron como un abrazo inesperado. Seguí mi camino con el ramo firme en la mano y la lluvia acompañándome como un viejo compañero. Tomé el autobús al cementerio. El conductor me saludó con el asentimiento habitual. Nadie allí imaginó la historia que llevaba en mi mochila y en mi pecho. Pero está bien. La vida no necesita saberlo todo para seguir adelante. Cuando bajé, la lluvia se hizo un poco más delgada, casi un velo. El suelo del cementerio estaba húmedo, y el olor a arcilla mezclado con flores viejas me recordó el día en que enterré a Teresa. Temblaba por dentro en ese momento. Hoy no. Hoy solo sentí presencia. Caminé lentamente hacia su lápida. Había un pequeño charco cerca de la base, y me agaché con cuidado, ajustando las flores que traje. Las margaritas se veían hermosas allí, incluso con la lluvia. Puse mi mano sobre la piedra fría. Siempre hago esto, como si volviera a tocar su piel, y no dije nada durante unos segundos. Luego dejé escapar el aliento lentamente, y hablé con un hilo de voz que solo ella y yo entendemos. Hice lo que tenía que hacer. No dijo nada más. La lluvia sigue cayendo, delgada, casi respetuosa, como si lavara lo que aún quedaba de tristeza en lo profundo del pecho. Me senté allí en el banco de concreto por un tiempo que ni siquiera sé cómo medir. Sentí que la ausencia de Esteban, por primera vez, no quemó. Era como un espacio que finalmente había encontrado su tamaño. No resultó herido. Era claridad. Y claridad trae paz. Pasamos tanto tiempo tratando de tapar agujeros, reparar silencios, mantener lazos que ya se han roto, que olvida que hay vida después de la impotencia. Y mira, descubrí algo allí, frente a Teresa. A veces perder a alguien es doloroso, pero seguir cargando a los que nos borran duele mucho más. Dejé que la lluvia corriera por mi cara. No estaba llorando, no. Era solo agua. Agua que limpia, que toma, que comienza de nuevo. Es gracioso. Hay cosas que vivimos y guardamos porque pensamos que es demasiado pesado, pero tal vez al contarlo, ayudaremos a otro corazón a respirar.
Si esta historia tiene sentido para ti, si toca algún recuerdo tuyo, dale me gusta a este video y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a aquellos que necesitan recordar que la dignidad también es una forma de amor, y que a veces es el único amor que nos queda para ofrecernos a nosotros mismos. Cuando me levanté para volver a casa, sentí una extraña ligereza, como si hubiera dejado allí, en esa tierra húmeda, un pedazo de dolor que ya no tenía la obligación de cargar. Caminé por la avenida mientras la lluvia se espesaba un poco. Cada gota parecía marcar un paso diferente, un nuevo paso. Y fue allí, en medio de la acera mojada, que me di cuenta de un pensamiento que no me había visitado en años. Estaba listo. No empezar de cero, eso es una bonita charla para un libro, sino continuar de la manera correcta, sin encogerse para encajar en el mundo de nadie. Pero cuando llegué a la esquina de mi calle, lo sentí. Antes de que lo veas, algo estaba fuera de lugar. Algo me estaba esperando. Y no fue Esteban. No fue arrepentimiento. No era dolor. Era otra cosa. Una cosa que haría temblar de nuevo todo lo que había construido dentro de mí. Y entenderás lo que fue en la siguiente parte. Cuando doblé la esquina de mi calle, todavía con mis zapatos mojados y el olor a lluvia pegado a mi abrigo, me di cuenta de que había algo diferente en el aire. No era gente esperando en la puerta, o cartas nuevas tiradas en la alfombra. Era un movimiento más silencioso, casi invisible, como cuando el agua comienza a hervir antes de hacer ruido. Entré en la casa, colgué mi abrigo y fui a la mesa de la cocina. Mi celular vibraba sin parar, pero no eran llamadas de Esteban. Eran mensajes de personas que ya ni siquiera recordaba que tenían mi número. El señor Humberto, del taller donde trabajé hace años. Rafael, quien estudió con Esteban en la escuela secundaria. Incluso la enfermera de Teresa, la que me tomó de la mano en el hospital cuando todo terminó. Todos enviaron enlaces, capturas de pantalla, comentarios. Al principio no entendí. Luego comencé a leer lentamente. Y luego me di cuenta del tamaño de la ola que había comenzado sin que me diera cuenta. En un foro de Monterrey, alguien había publicado: ¿conoces la boda que se convirtió en un caos en Cancún? Parece que el novio puso todo a nombre de su padre, pero desterró al hombre del grupo. En otro grupo, una mujer escribió: dicen que el padre guardó silencio, e incluso entonces puso a todos en su lugar. En una radio local, que siempre suena en la mesa de manicura de mi calle, un locutor comentó: hay historias que son telenovelas, pero esa es una lección. Miré mi teléfono como alguien que mira un espejo inesperado. No hice nada más que existir. Pero de alguna manera, la forma en que elegí existir se había convertido en un ejemplo. Confieso que sentí un calor en el pecho, de esos que sentimos cuando nos damos cuenta de que, aún sin quererlo, dejamos algo bueno en el camino. La vida es curiosa. A veces el mundo nos ve justo cuando dejamos de pedir que nos vean. Mientras tanto, Esteban vivía al otro lado de la ola. Un ex colega suyo de Monterrey me envió un largo mensaje, no de chismes, sino de preocupación. Don Luis, trate de hablar con él. Perdió su terreno. La empresa se mudó. Dijeron que el nombre Rentería está demasiado quemado por ahora. Leí eso con una opresión en el pecho. No de culpa, sino de comprensión. Esa fue la consecuencia que siempre viene cuando olvidamos de dónde venimos. La novia, por lo que me dijeron, había regresado a la casa de sus padres en Cancún. Los proveedores llamaban a los abogados, y Esteban estaba solo. Bueno, solo. El silencio que me dio volvía a él, pero se multiplicaba. Incluso parecía un castigo, pero no lo era. Era solo el eco natural de la vida. Pasaron los días e hice lo que siempre hice. Volví a la rutina. Volví a la feria de la Avenida Vallarta, a caminatas cortas, a tomar café con amigos en la plaza. Hasta que un día, después de la misa dominical, el padre Arturo se acercó a mí con esa suavidad que tiene. Luis, ¿podrías hablar con el grupo de viudos esta semana? Hay muchas personas que se sienten borradas, y su historia, su fuerza, tal vez ayude. No soy de los que hablan con grupos, nunca lo he sido. Toda mi vida hablé poco incluso en casa. Imagínate frente a extraños. Pero en ese momento sentí algo que no puedo explicar, como si Teresa estuviera diciendo: vete, ya no estás solo. Así que acepté. Cuando llegué al salón de la iglesia, vi a unas 10 personas sentadas en círculo. Personas de todas las edades, algunas con miradas perdidas, otras con miradas cansadas. Me senté con ellos, sin saber mucho qué decir.
hasta que el sacerdote me presentó y me pidió que hablara sobre lo que viví. Respiré hondo, miré mis manos, que temblaban un poco, y comencé a contarlo todo desde el principio, sin exagerar, sin florituras, solo la verdad, la forma en que vive dentro de mí. Cuando hablé del sobre sin invitación, vi a una dama secándose los ojos. Cuando hablé de la frase, considere un privilegio poder contribuir, un caballero en el fondo dejó escapar un profundo suspiro. Y cuando llegué a la parte de mi decisión, no pagar, no ceder, no borrarme, todo el grupo se quedó en silencio. Pero fue un hermoso silencio, uno de esos que se abrazan. En medio de ese círculo, me di cuenta de algo tan simple y tan grande que tuve que respirar hondo para contener la emoción. A veces, lo que la vida nos quita, ella lo devuelve de otra manera. Había perdido el vínculo con mi hijo. Había perdido el espacio que pensé que siempre sería mío. Había perdido la ilusión de que el amor es suficiente. Pero allí, sentado frente a personas que también llevaban su vacío, sentí que estaba ganando algo más. Pertenencia, propósito, un sentido que no dependía de nadie más que de mí. Sabes, amigo mío, hay frases que nos llegan como un susurro, y ese día escuché una de ellas muy clara por dentro. Aún no ha terminado. Todavía hay algo que debes resolver. Y vosotros, que me escucháis ahora, podéis entender esto. A veces la vida toma, hasta que deja solo lo que realmente importa. Pero lo más curioso es que, mientras encontraba este nuevo lugar en el mundo, algo se movía al otro lado. Algo que no sabía. Algo que estaba a punto de llamar a mi puerta de nuevo, pero de una manera que cambiaría todo el curso de esta historia. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo. Porque lo que viene ahora dolerá, iluminará y revelará más de lo que imaginé sobre mi propia familia. Esa tarde, regresé a casa más cansado de lo habitual, pero no era fatiga corporal. Era esa fatiga del alma que viene después de abrir viejas heridas frente a otras personas. La conversación con el grupo de viudos me había conmovido de una manera que no esperaba. Entré, cerré la puerta con calma y me quedé un momento en la sala de estar, escuchando el sonido de la casa vacía. No había olla en el fuego, no había televisión encendida, no había nadie llamándome desde el pasillo. Solo yo y mi propia respiración. Caminé hacia la silla en el porche, la misma donde todo comenzó, cuando abrí ese sobre con la factura de la boda. Me senté lentamente, como si estuviera regresando a un lugar de crimen, pero ahora como testigo y no como víctima. Miré la mesa de al lado, donde estaba el pequeño cajón de madera. Sabía lo que había dentro, y sabía que llegaría ese momento. Saqué el cajón. Su crujido fue casi un suspiro. Dentro, doblado cuidadosamente, estaba el sobre con la carta que le escribí a Esteban hace unos días. Esa carta que nunca envié. Sostuve el papel durante unos segundos sin abrirlo, solo sintiendo el peso ligero entre mis dedos. Era poco, pero llevaba mucho. Luego, con calma, me desdoblé. La letra temblorosa pero firme me devolvió la mirada. Comencé a releer cada línea. Al principio, dije que mi amor por él había sido genuino, que había dado lo mejor que sabía, que toda mi vida había tratado de ser una base para que él caminara. Luego vino la parte más difícil. El amor no sobrevive donde solo hay ego. No me perdiste por falta de dinero, me perdió por falta de memoria. Estas palabras habían salido de mí en un día de dolor, pero ahora, releyéndolas, vi que no eran palabras de resentimiento. Eran reales. La verdad sufrió, pero la verdad. Seguí leyendo hasta el final, donde escribí algo como: si un día miras hacia atrás y me buscas, puede que no me encuentres en el lugar donde me dejaste. Tal vez ya me he ido de aquí, para encontrarme en otro lugar. Cuando terminé, me di cuenta de que no había nada más que agregar. Eso fue todo. Todo lo que necesitaba decir. Todo lo que una vez quise que entendiera. Pero al mismo tiempo, algo había cambiado en mí, porque por primera vez ya no sentía la necesidad de que leyera eso. Eso lo entendió. Que me reconociera. Era como si esa carta hubiera cumplido su papel solo porque fue escrita. ¿Y quién necesitaba leerlo? Fui yo, no él. Me levanté, fui a la cocina y tomé una bandeja de metal que usaba para hornear pan en el pasado. Lo coloqué en la mesa del balcón. Volví a la silla, me senté, respiré hondo. Saqué de mi bolsillo el viejo encendedor que aún conservo, a pesar de que no he fumado durante décadas. Giré el volante. La pequeña llama emergió,
temblorosa pero viva. Acerqué la punta de la carta y vi que el fuego aumentaba lentamente, primero amarillento, luego más grande, tragándose los bordes del papel. Lo dejé caer en la bandeja y me quedé mirando. El papel comenzó a temblar, encogerse, volverse negro alrededor de los bordes. Las palabras que tanto pensé, repensé, escribí, taché y volví a escribir. Comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Letra por letra, frase por frase, todo se volvió gris claro. No era odio, no fue venganza, era un ritual. Una forma de decirme a mí mismo, basta de hablar con los que no escuchan, basta de preguntar a los que no ven. Mientras las llamas se apagaban, sentí que una lágrima corría por el rabillo del ojo. No era un llanto de desesperación, era alivio, como si estuviera devolviendo al fuego una parte de la expectativa que me mantenía atrapado. Cuando la última parte de la carta se convirtió en cenizas y el encendedor ya estaba de lado, soplé muy ligeramente y vi las cenizas esparcidas por la bandeja. Pasé la punta de mi dedo allí y era solo un polvo fino y sin forma. Pensé, eso es lo que queda de lo que no liberamos, el gris ocupando espacio. Ahora ese espacio dentro de mí estaba libre. Levanté la cabeza y miré el retrato de Teresa, colgado en la pared de la sala, justo enfrente del balcón. Ella sonrió en esa foto, abrazándome en un cumpleaños que ni siquiera recordaba bien. Me ajusté las gafas, la miré a los ojos y dije, en voz baja, casi un susurro, ahora puedo seguir adelante. Y en ese instante sentí como si hubiera asentido. No con la cabeza, por supuesto, sino con ese silencio que solo entienden los que realmente amaban. Una suave brisa entró por la ventana de la sala, cruzó el pasillo y me alcanzó en el balcón. Levantó un poco las cenizas de la bandeja, esparciendo algunas por el suelo. No lo limpié. Lo dejé allí, como recuerdo y como prueba. Cerré los ojos durante unos segundos. El sonido de la calle estaba amortiguado, distante. No sonó ningún teléfono. No llegó ningún mensaje. Sin advertencia, sin cargos, sin «te necesito». Y por primera vez desde que todo comenzó, no me pesaba en la espalda. No me hizo sentir menos padre, menos hombre, menos hombre. Al contrario, me hizo sentir completo. Es extraño decir que, pero la libertad llegó justo cuando dejé de esperar. No esperaba más disculpas, reconocimientos o abrazos en la puerta de la casa. Si algún día llegara, sería extra. No es necesario. Ya no estaba en deuda con nadie, y mucho menos conmigo. Y eso es lo que, al final, hace libre a alguien. Cuando podemos mirar nuestra propia historia, con todas las grietas, y decir, hice lo que era posible con el corazón que tenía. Me quedé allí hasta que el sol comenzó a ponerse, viendo cómo el cielo cambiaba de color a través de la ventana. Fui a la cocina, lavé la bandeja con calma, como quien lava un plato después de una comida importante. Mantuve todo en su lugar. Pasé mi mano por la mesa, la silla, el marco de fotos. La casa se veía diferente. O tal vez yo era el que había cambiado. Pero la vida es curiosa. Creemos que un capítulo lo cierra todo, y de repente abre otro, en la página siguiente, sin previo aviso. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, algo sucedió afuera de mi puerta. Algo simple, casi discreto, pero que conllevaba una pregunta demasiado grande para ser ignorada. Y es esta pregunta la que te diré en la siguiente parte. Esa noche, después de quemar la carta y sentir ese tipo de paz que no se puede comprar en ningún lado, me fui a dormir pensando que el día siguiente sería uno más. Pero cuando el primer rayo de luz entró por la ventana de la sala de estar, sentí algo diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si la casa respirara de manera diferente. Me levanté lentamente, puse café a pasar y, a medida que el aroma se extendía por la cocina, me di cuenta de que yo mismo respiraba más profundo, más suelto, como si un viejo peso finalmente se hubiera desenredado de mi espalda. Bebí mi café sin prisa, mirando el árbol de la esquina que se balanceaba con el viento. Y luego, sin mucha planificación, tomé mi vieja mochila, puse un cuaderno, mi billetera y la cámara usada que uno de los muchachos del grupo de la iglesia me había prestado para entrenar. Algo dentro de mí dijo que era hora de irme, moverse. Comencé lentamente, yendo al centro cultural cerca de la avenida Chapultepec. Había estado pasando por allí durante años, pero nunca había entrado. Siempre pensé que era un lugar para gente más joven, más animada, más conectada con el mundo. Pero esa mañana,
Abrí la puerta y entré como alguien que cruza una frontera. El chico de la recepción me saludó con una sonrisa que no parecía ensayada. Me mostró el tablero del curso, los talleres, los horarios. Vi allí, fotografía para principiantes, mirada sensible, escrito en un simple póster, y por impulso me inscribí. No sé por qué. Tal vez porque después de tanto tiempo mirando hacia adentro, quería aprender a mirar hacia afuera de una manera diferente. Tal vez porque siempre admiré cómo Teresa veía la belleza en las pequeñas cosas, y temía haber perdido esa habilidad. La primera clase fue esa misma tarde. La habitación era pequeña, con unas 8 personas. La mayoría de ellos eran jóvenes, pero también había una señora que me recordaba a mi madre. El maestro habló sobre la luz, la sombra, el silencio dentro de la imagen. Y hubo una hora, mientras mostraba fotos de mercados, calles, manos arrugadas sosteniendo flores, que sentí que mi pecho se calentaba, como si algo que se había olvidado dentro de mí se hubiera despertado. En ese momento, me encontré pensando, tal vez todavía pueda aprender a contar historias sin usar palabras. Y esta idea me dio un coraje que no había sentido desde los días en que llevaba al pequeño Esteban a jugar pelota en el Parque Morelos. En las semanas siguientes, mi vida se volvió diferente sin que me diera cuenta. Empecé a salir más, a caminar por las calles de la ciudad con la cámara colgando de mi pecho. Fotografié todo. El mercado de San Juan de Dios con esos colores brillantes, la gente vendiendo fruta, el olor a tortillas calientes, los niños corriendo cerca de los puestos. También fotografié iglesias, puertas viejas, flores dejadas en las aceras. Con cada clic, sentí como si parte de mi silencio se estuviera traduciendo. Y por primera vez, ese silencio ya no dolió. Respiró conmigo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que le había prometido a Teresa muchas veces, pero nunca tuve el valor: viajar a Oaxaca. Habló de este lugar como si estuviera hablando de un libro sagrado. Dijo que quería ver las montañas teñidas de sol, las ferias de artesanía, las coloridas alfombras hechas a mano. Siempre dije, algún día lo haremos, pero ese día nunca llegó mientras ella estaba viva. Bueno, ahora con los ahorros que me quedaban y un corazón más ligero, compré un boleto de autobús y me fui. Llevé solo lo esencial: una muda de ropa, la cámara, un cuaderno y una fotografía de ella sonriendo. El viaje fue largo, pero tranquilo. Cuando me bajé en la estación de autobuses de Oaxaca, sentí el aire diferente, mezclado con el olor a café recién hecho y tierra mojada. Caminé por las calles lentamente, tocando los muros de piedra, mirando las fachadas coloridas, como si estuviera tocando su memoria en cada rincón. Tomé fotos del mercado 20 de noviembre, de las señoras vendiendo mole, de los artesanos tejiendo alfombras. También fotografié Monte Albán al atardecer, las montañas doradas, el profundo silencio que solo existe en lugares antiguos. Fue allí, sentado en lo alto, mirando al horizonte, que me di cuenta de algo simple y poderoso. La soledad que sentía no era un castigo, fue una elección. Era el espacio. Y donde hay espacio, hay un nuevo comienzo. Durante el viaje, intercambié algunos mensajes con un amigo que conocí en el grupo de viudos. Ella siempre respondía con cariño, preguntando por las fotos, los paisajes, lo que estaba sintiendo. Una de las fotos, la de una señora tejiendo en un telar, dijo que parecía poesía. Sonreí. Fue bueno ser visto sin tener que probar nada. Era bueno vivir sin miedo a decepcionar a alguien. Era bueno existir solo como Luis, no como el padre de alguien. Cuando regresé a Guadalajara, la casa no parecía tan vacía. Tal vez porque no estaba tratando de llenarlo con alguien que no quería estar allí. Puse algunas fotos reveladas en la pared, como pequeños recordatorios de que la vida continúa, incluso cuando pensamos que se ha quedado atrapada en ese dolor. Continué en el curso de fotografía. Comencé a tomar café con mi amigo de la iglesia de vez en cuando, y volví a caminar sin prisas por el barrio de Santa Tere. Y lo más extraño es solo que por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi silencio era mi amigo, que me protegió, me fortaleció, me devolvió a mí mismo, porque ahora no vino de la ausencia de alguien, vino de mi presencia. Creo que esto es lo que llaman resignificar, transformar algo duro en algo vivo. No he olvidado lo que hizo Esteban, ni espero olvidarlo, pero tampoco permito que ese sea el centro de mi vida. Eligió un camino, y elegí otro, y por primera vez, realmente creo que está bien. Pero la vida
La vida siempre tiene un último movimiento. Y justo cuando comencé a pensar que mi historia con Esteban estaba allí, sucedió un ruido inesperado en mi puerta. Algo simple, pero que llevaba el peso de un nuevo comienzo, o una nueva herida. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte. Me senté allí, bajo el jacarandá, en la plaza donde tantas veces llevé a Esteban para aprender a pedalear, y dejar que el viento trajera el olor de la tierra y la memoria. Vi a un niño corriendo con su abuelo, riendo sin miedo, y por un momento sentí ganas de retroceder en el tiempo, no para cambiar nada, sino para agradecer al hombre que era, que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Me enteré de que mi hijo y su prometida se separaron poco después, que él se fue de Monterrey y regresó a vivir una vida más sencilla, lejos de los salones y las pretensiones. Realmente nunca me buscó, y tal vez ni siquiera me busque. Pero yo encontré mi lugar. Hoy me despierto sin esperar una llamada, sin cargar con esas viejas pesas. Doy mis paseos, fotografío lo que me conmueve y divido mis días entre el buen silencio y los pequeños descubrimientos. La verdad es que planté lo que pude: amor, presencia, esfuerzo, e incluso si no lo coseché de mi hijo, lo coseché de mí mismo. La justicia que buscaba no era venganza, era para rescatar mi propia dignidad, y esto lo logré sin gritar, sin humillar, sin degradar. Simplemente me alejé del campo donde me trataron como menos, y a medida que el mundo continuaba girando sin disculpas, finalmente descubrí que estar en paz vale más que cualquier fiesta, cualquier aplauso, cualquier invitación dorada. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que el amor no se mide por cuánto podemos manejar, sino por cuánto nos protegemos cuando el otro no ve nuestro valor. La vida enseña, tarde o temprano, que dejar ir no es perder, es ganar espacio para respirar. El tiempo también muestra que la dignidad no tiene precio y que el silencio, cuando nace del coraje, se convierte en refugio. Al final, todos cargamos con una historia que pedía más fuerza de la que imaginábamos que teníamos, y sobrevivir a ella ya es una victoria. ¿Y tú que te quedaste conmigo hasta ahora? Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias por acompañarme, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Realmente, tu presencia marca la diferencia. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Me llega como un cálido abrazo como el que damos cuando encontramos a alguien que entiende nuestro dolor. Y si quieres volver aquí otras veces, suscríbete al canal. Es como invitarme a otro café, uno de esos tranquilos y sin prisas, donde hablamos y respiramos juntos. Dime en los comentarios en qué ciudad estás escuchando esta historia. Me gusta imaginar este gran mapa de personas que se encuentran por sentimiento y no por dirección. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.